tema que es el subjetivismo de la ética y la ética con la religión. Para esto, bueno, me presento, soy Aguilar Martínez Rocío y vamos a empezar con la exposición siguiente diapositiva, por favor, compañera. Muy bien. Primero nos presenta la idea básica del subjetivismo ético. ¿A qué se refiere este subjetivismo ético? Bueno, como pueden ver, son los juicios morales y los sentimientos que va a tener una persona. Asimismo, lo podemos explicar, de hecho, en el libro nos presenta un caso, ¿no? Si, digamos, una persona X está a favor de la homosexualidad y una persona Y está en contra de la homosexualidad. Entonces, más que todo, el subjetivismo ético va a explicarlo de la siguiente manera, ¿no? La persona X va a estar en contra de esto porque él va a tener un juicio moral o ha sido criado con ese juicio moral de que la homosexualidad es incorrecta, pero la otra persona va a tener una idea contraria. Y bueno, de eso es la idea básica del subjetivismo, que cada persona va a tener un juicio diferente, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus sentimientos. No van y se va a respetar la idea de todo esto, ¿no? Cada persona va a tener diferente forma de pensar, diferente forma de saber si está en contra o a favor. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Muy bien, vamos a entrar a lo que es la evolución de la teoría. ¿A qué se refiere a la evolución de la teoría? Nos va a decir que primero va a surgir una idea así de la nada y se va a presentar de forma cruda y simple. Y para una persona se le va a presentar como de manera atractiva por una u otra razón. Asimismo, en el transcurso de que esta idea va a ser sometida a un análisis crítico, se van a presentar argumentos en contra, que va a hacer que dicha persona que analiza esto va a retirar la idea y la va a dejar ahí, o va a empezar a rehacer de nuevo eso, hasta que se den nuevamente argumentos en contra para que, ¿cómo se llama? U objeciones para que la persona decida o abandonar la idea o de nuevo reformarla. Y de hecho, así es como va a surgir esa teoría, que dice que comenzó con David Hume, que primero se planteó que la moral va a ser una cuestión de sentimientos más que de hecho, pero con el paso del tiempo y analizando todo esto, se formularon objeciones en la teoría. Entonces fue cuando los defensores van a tratar de dar respuesta a estas objeciones y la teoría va a evolucionar y va a ser algo mucho más complejo, que es lo que conocemos ahora. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Vamos a hablar de la primera etapa del subjetivismo simple. Esto, de hecho, es como su título dice, valga la redundancia, es demasiado simple. ¿De qué va a tratar? De que cuando una persona dice que algo es moralmente bueno o malo, eso va a significar que va a aprobar o no esa cosa. Es como si una persona X evaluara una idea y va a decir que es moralmente aceptable, es correcto, es bueno. Y por eso es que esa persona X va a estar a favor de esta idea. Pero más que todo, el subjetivismo siempre va a estar sujeto a dos objeciones. Como bien ya se habló en la diapositiva anterior, siempre van a surgir objeciones mediante el análisis, ¿no? El subjetivismo simple va a tener esas dos objeciones. El subjetivismo simple no va a poder explicar nuestra falibilidad y la segunda es que el subjetivismo simple no puede explicar los desacuerdos. Ahora bien, ¿qué quiere decir la primera? Nos habla de que si el subjetivismo simple fuera correcto, sería imposible, porque el subjetivismo simple va a implicar que cada uno de nosotros es infalible. Aquí pone un ejemplo para que todos comprendamos. Si digamos que la persona X está a favor de la homosexualidad y la persona Y está en contra de la homosexualidad, no sabemos si la persona Y lo está diciendo de manera verdadera, no sabemos sus sentimientos, no sabemos si es verdad para él o solo le está diciendo para contentar a cierta población, ¿no? Eso es de la manera en que se puede explicar, de una manera más simple que se puede explicar eso, porque a veces una persona se va a equivocar, por lo tanto, se dice que el subjetivismo simple no puede ser correcto, y esa es la primera objeción que que va a dar lugar. La segunda objeción es el subjetivismo simple, no puede explicar los desacuerdos. ¿En qué se basa esto? Se basa en que este subjetivismo simple no va a poder explicar el hecho del desacuerdo de la ética, ¿no?
Por ejemplo, según el subjetivismo simple, la persona X nos dice, está de acuerdo con la homosexualidad, que la homosexualidad no es algo inmoral, pero solo está haciendo la declaración de lo que él piensa, de la actitud que él tiene. En cambio, la persona Y, que no desaprueba la homosexualidad, que desaprueba la homosexualidad, también está haciendo lo mismo. En cambio, según el subjetivismo simple, no hay un acuerdo entre ellos dos, entre la persona que está en contra y la persona que está a favor. No va a haber un acuerdo, pero cada uno de ellos, cada uno de estas personas va a reconocer la verdad de lo que el otro está diciendo. Y va a haber así un conflicto, ¿no? Que para X va a ser moralmente aceptable y para Y va a ser moralmente inaceptable. Los dos están en desacuerdo, pero aquí surge la objeción. Si el subjetivismo simple fuera correcto, no habría un desacuerdo entre estas dos personas. Por lo tanto, surge de que el subjetivismo simple no puede ser correcto, o sea, es algo incorrecto. Y siguiente diapositiva. Asimismo, va a surgir la segunda etapa del emotivismo. ¿Qué es el emotivismo? Bueno, el emotivismo va a surgir, fue una de las teorías éticas más influyentes del siglo XX y va a estar dada por Charles Stevenson. ¿Qué nos explica el emotivismo? El emotivismo va a comenzar con la observación de que el lenguaje se puede emplear de muchas formas. Uno de ellos puede ser de manera informal, ¿no? De que nos va a informar todo lo que podemos decir. Más que todo, va a transmitir la información a la persona que va a escuchar, al emisor, al receptor, diré. Supongamos, ahora se puede utilizar este lenguaje de otra manera. Vamos a suponer que yo digo o puedo decir, cierra la puerta, que es un ejemplo que también lo podemos ver en el libro. Esta expresión no va a ser ni verdadera ni falsa. ¿Por qué? Porque no está informando algo. Al contrario, es como una expresión que expresa una orden, es como algo diferente. Y el propósito de esta expresión es que se logre hacer algo y que está tratando, es como que nos dice de que no está tratando de cambiar nuestras creencias, al contrario, está tratando de influenciar en nuestra conducta. Podemos describir, nos dice también el emotivismo, como bien ya lo dice, las expresiones o nos describen, que nos informan, o bien solamente expresan, pero el emotivismo también se basa nos dice que el lenguaje moral se emplea para expresar, no para informar una actitud propia, sino para expresar. Por ejemplo, podemos decir que cierta persona es un buen hombre, pero no es lo mismo decir admiro a esa persona porque estamos. Un momento, por favor. Ya. Bueno, perdón por la interrupción. Bueno, de esto va a basarse el emotivismo, ¿no? Que nos va a decir que el subjetivismo simple va a interpretar los enunciados éticos como descripciones de hechos de una clase especial. Sin embargo, también lleva o trae a relucir las dos objeciones que surgen de ese subjetivismo. La primera, como bien ya lo expresé, es que el subjetivismo simple nos habla de que no somos infalibles, que no todo puede ser correcto. Entonces, el emotivismo va a estar en contra de eso, no, porque el emotivismo dice que no va a interpretar los juicios morales como enunciados que pueden ser o verdaderos o falsos. Por lo tanto, el argumento no va a funcionar en contra de otra expresión. El segundo argumento que nos trae también es de que el subjetivismo tenía que ver con el desacuerdo moral. Si bien es cierto, como ya lo dije anteriormente, el subjetivismo va a tener en desacuerdo a una persona que acepta los hechos y otra persona que está en desacuerdo. Entonces, el emotivismo nos dice de que va a haber una manera en que la gente puede estar en desacuerdo y otra persona que puede estar en acuerdo. Por ejemplo, nos pone a comparar. Por ejemplo, podemos poner de que una persona puede actuar de manera buena frente a un acto de asesinato o frente a un acto de conspiración. Y que otra persona puede estar en contra de eso. Entonces, ese es un desacuerdo que va a acercarse a los hechos. En la primera clase, por ejemplo, de desacuerdo, creemos que son cosas diferentes
y que las dos cosas pueden ser o falsas o verdaderas. En la segunda, lo podemos interpretar de que las dos cosas son distintas y que las dos cosas no van a poder suceder. El subjetivismo simple también nos habla de que era un intento de captar la idea básica del subjetivismo ético y poder expresarla de una manera más aceptable. Mientras tanto, el emotivismo era una mejor idea porque se deshacía de la problemática de la suposición y reemplazaba por una visión más refinada como lo que nos expresa, ¿no? Que es el lenguaje moral, que es lo que se utiliza. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ya. ¿Existen hechos morales? Bueno, en el texto nos dice, primero nos habla sobre el juicio moral. En sí, un juicio moral debe estar apoyado o respaldado por buenas razones. Si alguien te dice que cierta acción es incorrecta, puedes preguntar, ¿no?, el por qué lo sería. Y si no recibes una respuesta satisfactoria, puedes rechazar ese consejo como infundado. ¿Qué implicó el emotivismo acerca de las razones? Bueno, para el emotivista, un juicio moral es como una orden. Es ante todo un medio verbal para tratar de influir sobre las actitudes y la conducta de la gente. Un ejemplo sería, Martín está tratando de convencerte, ¿no?, de que Pablo es un hombre malo. Aquí está tratando de influir sobre tu actitud hacia él, pero tú estás resistiendo. Como yo sé que tienes prejuicios, como Martín sabe que tú tienes prejuicios racistas, te va a decir, sabes, Pablo es judío. Es ahí donde tu actitud cambia, ya que el hecho de que Pablo sea judío es una buena razón que apoya el juicio de que es un mal hombre. Pero mm, en sí nos dice que no cualquier hecho puede contar como una razón para apoyar cualquier juicio, ya que el hecho debe ser pertinente para el juicio. Y la influencia psicológica Y la influencia psicológica no necesariamente la hace pertinente, ya que el hecho de ser judío no le hace ser un hombre malo, perdón. Y según Hume nos muestra dos lecciones. Una lección pequeña es que una teoría moral particular y el emotivismo parece defectuoso y con ella la idea del subjetivismo queda en duda. Y la otra lección que nos da Hume es más grande, tiene que ver con la importancia de la razón en la ética. Bueno, la gente supone que debe significar que los valores no tienen un estatus objetivo. Y es ahí el error en el que cae mucha gente cuando piensa acerca de estos dos supuestos, sobre estas dos posibilidades. Una, que es hay hechos morales. La segunda, que hay nuestros valores no son más que una expresión de nuestros sentimientos subjetivos. Bueno, ya que pasa por alto una tercera posibilidad, que es las verdades morales sean verdades de razón. Esto es un juicio moral. Si está respaldado por mejores razones que sus alternativas, tales verdades son objetivas en el sentido de que son verdaderas, independientemente de lo que podamos querer o creer, puesto que la gente no solo tiene sentimientos, sino también tiene razón. Siguiente diapositiva. ¿Existen pruebas en la ética? Bueno, en sí, si el subjetivismo no es verdadero, ¿por qué tanto se sienten atraídos por él? Bueno, la razón es que la ciencia nos da un paradigma de objetividad y cuando comparamos ética con la ciencia, la ética parece carecer de características que hacen tan convincente a la ciencia. Eh, Aquí también nos muestra un ejemplo de que Manuel es un mal hombre. ¿Por qué? Porque Manuel es un mentiroso, empedernido. Es aquí, si una de nuestras razones para decir que Manuel es un mal hombre, debe explicar el por qué mentir es malo. Y puede ser, mentir es malo porque daña a la gente, o bien mentir es malo porque es un abuso de confianza. Bueno, aquí podemos apoyar nuestros juicios con buenas razones y podemos dar explicaciones de por qué importan esas razones. Si podemos hacer todo esto y adicionalmente mostrar que no se pueden dar argumentos a favor del lado opuesto, no tiene sentido decir que los juicios éticos no pueden ser más que opiniones. Siguiente diapositiva. Bueno, la cuestión de la homosexualidad. Bueno,
En sí los homosexuales buscan el único tipo de vida que les ofrece una oportunidad de felicidad. Un escritor homosexual ha dicho que la homosexualidad no es acerca de con quién tienes relaciones sexuales, es acerca de quién te enamoras. Las personas no eligen sus orientaciones sexuales, tanto homosexuales como heterosexuales descubren que son lo que son sin haber tenido ninguna opción en ello. Bueno, si pudiese mostrarse que los homosexuales y las lesbianas representan algún tipo de amenaza al resto de la sociedad, eso sería un argumento poderoso para el otro lado, ¿no? Es decir, a las personas que están en contra de la homosexualidad. Bueno, la mayoría de los argumentos contra la homosexualidad se reducen a dos afirmaciones, que una es la afirmación de que es contra natura y la otra afirmación que es una amenaza a los valores familiares. Bueno, en sí, la primera afirmación, que es contra natura, nos da dos significados, ¿no?, de esta palabra que está en negrita, ya. Una es que una cualidad humana no es natural, sino la comparte la mayoría. En sí, esto no es un argumento válido. El segundo significado es, podría estar conectado con la idea del propósito de una cosa, como el propósito de nuestros genitales es lo que es la procreación. Y esto parece expresar lo que muchos tienen en mente cuando objetan la homosexualidad como no natural. Sin embargo, si el sexo de personas del mismo género o sexo fuera condenado por esta razón, muchas otras prácticas también lo serían, como la masturbación o lo que es el sexo oral. Siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a explicar sobre el punto depende de la moral de la religión. La supuesta conexión entre la moral y la religión. Bueno, en el texto nos plantea, según la idea popular, que la moral y la religión son inseparables, ¿no? La gente suele creer que la moral solo puede ser entendida en el contexto de la religión. Así también, dado que los clérigos son los portavoces de la religión, se supone también que deben ser los voceros de la moral. Bueno, desde una perspectiva religiosa, las cosas se ven muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el judaísmo y el cristianismo enseñan que el mundo fue creado por un Dios amoroso, omnipotente, para darnos un hogar, ¿no? Nosotros, a su vez, fuimos creados a su imagen, para ser sus hijos. Así, el mundo no carece de sentido y de propósito. Bueno, es en cambio el escenario en que se realizan los planes y los propósitos de Dios, ¿no? Bueno, la ética y la religión son aspectos propios del ser humano, ¿no? Que se complementan entre sí, dando como resultado las características y patrones personales del comportamiento del individuo, ¿no? Y convierten en valores que favorecen a la persona, le dan prestigio o le sobreestiman frente a los demás, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la diferencia es que las religiones te indican cuál es el camino que deberías seguir, y mientras que la ética te indica cuál camino es correcto y cuál no. Y partiendo de este punto, la persona puede ser uno mismo, el único que va a elegir sin tener miedo, sin ningún tipo de influencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. La teoría del mandato divino. Bueno, esta teoría del mandato divino esencialmente nos dice que lo moralmente correcto significa lo ordenado por Dios, y lo moralmente incorrecto significa prohibido por Dios. Eh, bueno, podemos leer un clásico de este ejemplo, de esta cuestión, cuando, por ejemplo, en la Biblia, cuando Dios ordena a Abraham asesinar a su propio hijo y éste lo obedece. Bueno, en este pasaje de la Biblia vemos cómo Dios pone a prueba a Abraham, ¿no? Dios, una supuesta voz dentro de la cabeza de Abraham, intenta comprobar si Abraham le obedece o si, por el contrario, este sigue unos principios que es
principios éticos, que es no matarás. Y como sabemos, Abraham obedeció a la voluntad de Dios, no intentó asesinar a su propio hijo, pero Dios le impide porque le bastaba saber que Abraham lo obedecía, ¿no? Y por ello el bien y el mal no son cosas independientes de Dios, sino que Dios establece a voluntad. Por ejemplo, matar está mal porque Dios así lo dice, pero si Dios dijera que matar está bien, matar estaría bien, es decir, la moralidad, lo que está bien y mal, la establece la voluntad de Dios. Todo lo que está bien y mal podría ser al revés si esta fuese la voluntad de Dios. Bueno, en el texto nos plantea que en el diálogo platónico llamado Eutifrón hay una discusión acerca si lo que es éticamente correcto es aquello que los dioses nos ordenan. En él, Sócrates es escéptico y formula una de las preguntas más célebres de la filosofía, ¿no? Que es ¿es la conducta correcta porque los dioses así la ordenan o la ordenan los dioses porque es correcta? Bueno, esta cuestión es muy importante porque hay dos opciones, ¿no? O Dios nos ordena hacer unas cosas y no otras en base a su voluntad, y aquellas que nos ordenan las llamamos bien, o el bien que existe independientemente de que Dios nos los ordene o no, y Dios nos ordena hacerlo. Si Dios nos ordenara hacer lo que está bien, entonces el bien es algo independiente de Dios, ¿no? Y Dios, como ser racional, nos dice que eso es lo que debemos hacer. Y bueno, si en este segundo caso que Dios ordena hacer el bien, entonces el bien precede a Dios, ¿no? Esto quiere decir que en verdad podemos hacer el bien sin necesidad de que Dios lo señale. Bueno, a lo largo de esta parte de la ética vamos a suponer que el bien es algo racional y que se apoya en los mejores argumentos, ¿no? Y no en un capricho de Dios. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con el tema, la teoría del derecho natural. Como se sabe, la teoría del derecho natural descansa sobre una cierta idea de cómo es el mundo en ella. En sí, el mundo es un orden racional con valores y propósitos que son parte integral de su misma naturaleza, ya que de este modo el mundo es un sistema ordenado y racional. Según la teoría del derecho natural, la beneficencia, como se sabe, es una causa relativa que causa controversias, ¿no? Sin embargo, la teoría del derecho natural se ha empleado también para apoyar opiniones morales que son más discutibles. Bueno, considero que como ejemplo, el deber de la beneficencia, nosotros como personas estamos obligados moralmente a preocuparnos por el bien y por el bienestar de nuestros vecinos, como el de nosotros mismos. Según la teoría natural, también la beneficencia es natural por nosotros, porque ellas somos una clase de criaturas que estamos educados para eso, ¿no? Siguiente diapositivo, por favor. La religión y los asuntos morales particulares. La conexión entre la moral y la religión es una cuestión inmediata, ya que la práctica se da en asuntos morales que son particulares, no importa si es lo correcto o lo incorrecto, porque esto se define en términos de voluntad a la que Dios da, ¿no? En cuanto a las leyes morales, son leyes que se da por naturaleza. Bueno, como se sabe, es difícil encontrar una guía moral específica, ya que en las escrituras no están nuestros problemas, como nosotros mismos pensamos o nos enfrentamos, ¿no?, a la vida. Y por otro lado, también, bueno, como ejemplo, puedo decir que volviendo
literalmente en el Nuevo Testamento condena lo que son las riquezas, si hay una larga tradición de remuneración o de caridad. Esta no confirma lo que es una enseñanza, ya que en este último argumento que se da en este capítulo, se hace una conclusión de que lo correcto o lo incorrecto no deben definirse en términos de voluntad de Dios, sino en la moral, que es la cuestión y la razón de la conciencia. Es todo. Gracias.